estimados participantes, quien les habla su facilitadora, la profesora Jocelyn Cárdenas, de la materia Lectura y Escritura en Educación Inicial. Sean todos bienvenidos a este encuentro sincrónico. Estaré atenta ante cualquier duda o inquietud que surja. El día de hoy vamos a ver los siguientes contenidos. Importancia de la lectura y escritura. Fases en el aprendizaje de la lectura en los niños de educación inicial. Y niveles de la escritura según Emilia Ferreiro, que es una pedagogo que dio varios aportes a lo que es la adquisición de la lengua escrita como tal. Vamos a dar inicio con la importancia de la lectura en los niños de educación inicial. Los libros son un pilar fundamental en el desarrollo cognitivo y emocional de los más pequeños. Nosotros, como adultos, debemos crear en el niño el hábito de la lectura. En varias instituciones existe el rincón literario, espacio de la lectura, lo llaman de diferentes maneras, pero es un espacio destinado a que la docente de aula asista allí con su grupo de niños, con la finalidad de leerles un cuento y de esta manera fomentar el hábito de la lectura en ellos. Los libros destinados a niños en educación inicial, en su mayoría cuentos, son libros que contienen o tienen, mejor dicho, una característica y es que todos traen ilustraciones, ¿sí? Entonces, lo ideal es que la docente cuando esté leyendo el libro a los niños, lo voltee, comience a leer y a su vez vaya mostrando a los niños las ilustraciones o los dibujos que allí van observando, ¿sí? De cada acción que va sucediendo durante la historia. De esta manera, pues ellos van a mostrar muchísimo más interés. La idea es que los niños crezcan sintiendo que la lectura es un hábito de interés para ellos o un hábito interesante y que no vean a medida que crece la lectura como una actividad tediosa, sino al contrario, ¿sí? Para esto, nosotros como docentes y también en casita papá y mamá, tenemos una responsabilidad, ¿sí? Y es de crear el hábito de la lectura, el hábito y también el amor por la lectura en el niño y la niña. Así cuando ellos estén más grandecitos, se le va a facilitar muchas cosas, entre eso estudiar, ¿sí? Porque el día a día del estudiante es leer. Por aquí tenemos la importancia de adquirir este hábito desde edades tempranas se basa en sus beneficios a la hora de estudiar, ¿sí? Que es lo que yo les estaba comentando. Tenemos también un punto muy interesante y muy escuchado, muy sonado en lo que es dentro del contexto educativo, ¿sí? Sobre todo en la educación inicial como tal, y es la lectoescritura. La lectoescritura es una palabra compuesta que indica el conjunto de habilidades de lectura y escritura en relación con su aprendizaje. La lectoescritura básicamente es la adquisición de habilidades para leer y escribir de la manera adecuada. La lectoescritura dentro del ámbito educativo es visto también como un proceso de aprendizaje, ¿sí? Las docentes realizan actividades de lectoescritura en todos sus niveles y lo refuerzan sobre todo en el tercer nivel, ¿sí? Que es o son los niños que van a pasar ya a lo que es el primer grado y pues tienen que ir preparados. Esto lo hacen mediante actividades de apresto, ¿sí? Las actividades de apresto es la preparación del niño y la niña para adquirir esas habilidades, ¿sí? Esas habilidades de leer y escribir de la manera correcta. Las actividades de apresto también tienen como objetivo desarrollar habilidades psicomotoras en el niño y la niña. A continuación les voy a dar un ejemplo de algunas de las, hay muchas, pero le voy a dar un ejemplo de algunas de las actividades de apresto que utilizamos nosotras como docentes dentro de la educación inicial. Cabe destacar aquí también que las actividades de apresto son diferentes para todos los niveles, ¿sí? Según la edad del niño. Por aquí tenemos traza y colorea. En esa parte los niños van a remarcar la letra, la palabra y el objeto, ¿sí? El objeto que la representa.
Por ejemplo, este tipo de actividad ya es para los niños más grandecitos, ¿sí? Por aquí tenemos también un león. Este sería ya para niños más pequeños. Básicamente, en esta actividad de apresto, lo que van a hacer los niños es unir los puntos, formar o remarcar las líneas para formar la figura del león como tal, para posteriormente colorear. En este caso, los niños van a transcribir la palabra, ¿sí? Ya que si ven en la primera parte está la palabra completa escrita, ¿sí? De color rojo. Lo que van a hacer en la segunda parte es colocar la letra que falta y en la tercera y última parte van a colocar o escribir la letra completa para posteriormente colorear el objeto que la representa. El objeto o animal en este caso también en el caso del perrito que encontramos aquí en la parte de abajo. Por aquí también tenemos otro ejemplo y en este caso de actividad de apresto lo que podemos hacer con los niños es invitarlos a que coloreen, por ejemplo, de color amarillo las consonantes y de color azul los números. De esta manera los niños van a diferenciar números de letras. Tenemos también un último ejemplo, en este caso también para los más pequeños. Dice, colorea los dibujos que empiecen con la vocal A. Aquí van a comenzar a asociar el objeto con la letra. Tenemos también algo que es súper interesante y les encanta a los niños, que son los pictogramas. Digo que les encanta porque al momento de la docente leer un cuento que tenga pictogramas, a ellos les gusta mucho porque son los que participan en la lectura como cuento, perdón, en la lectura de cuento como tal, ¿sí? Los pictogramas. Los pictogramas son imágenes e iconos que representan un concepto o palabra de un modo mucho más simple y representativo. Estos pueden ser impresos y tangibles, o bien podemos acceder a ellos digitalmente. Los pictogramas básicamente son símbolos gráficos, ¿sí? Que representan una acción, un objeto, un animal, una persona. Y bueno, en el caso de educación inicial, los pictogramas son dibujos simples, ¿sí? Dibujos que sin necesidad de tener una palabra, el niño va a identificar de la manera correcta, ¿sí? O fácilmente. Los pictogramas también se caracterizan por ser universales. Esto quiere decir que la mayoría de la población pueden acceder a ellos y los entienden perfectamente sin importar su idioma o su cultura como tal. Los pictogramas también son utilizados en niños con falta de atención, falta de comunicación y falta de lenguaje. Por aquí tenemos las características de los pictogramas educativos, ¿sí? Vamos a leer. Son recursos educativos que presentan contenidos limitados o completos. Son de colorido llamativo. Su contenido es interesante y no muy extenso. Tienen simplicidad, son permanentes y de fácil percepción. Presentan claves para entender acciones y situaciones. Facilitan el orden de la información en la mente. La utilidad con niños especiales es muy efectiva, lo que estaba comentando hace un rato, que no solamente lo utilizamos con los niños de educación inicial, sino también con los niños que tienen algún tipo de condición como tal o algún tipo de dificultad. Ajá, facilitando la atención, la memoria y el lenguaje, además de la comprensión de los sentimientos propios y de los demás. Vamos, aquí les traje un ejemplo de cuento mediante pictogramas de una historia bastante conocida que es de los tres cerditos. Mediante este pictograma, lo que podemos hacer es nosotros leer el texto y invitar de repente al niño a, a leer, en este caso el símbolo gráfico, que vendría siendo el pictograma, y de esta manera él también participa o ellos también participan dentro de lo que es la lectura. Ajá, entonces de esa manera los podemos involucrar, ¿sí? Hay cuentos más cortos también según la edad del niño, ¿sí? Porque si le leemos un cuento que es bastante extenso
y es un niño que tiene 2, 3 años, se va a aburrir rápidamente. Los cuentos con pictogramas van, pues, cada uno acorde de la edad o el nivel en que el niño esté en ese momento, ¿sí? Por aquí vamos a escribir algo que me parece también muy importante dentro de lo que es la lectura, bueno, en este caso la escritura, en el niño de educación preescolar y es rotular. Cuando nosotros entramos o ingresamos a una institución de educación preescolar, lo primero que vemos es que casi todo está rotulado, ¿sí? Mesas, sillas, puertas, ventanas. Y esto es una de las acciones más reclamadas dentro de la estrategia de comunicación, ¿sí? En el caso de educación inicial, ayuda a los niños a familiarizarse con la lectura y escritura a su vez. Ellos, aún sin saber leer y escribir, saben que en esa palabra que está pegada sobre la puerta, dice puerta, por ejemplo. Lo mismo con la ventana, las sillas y las mesas. Vamos a iniciar ahora sí con las fases del aprendizaje de la lectura, esto en los niños de educación inicial, ¿sí? Tenemos tres fases: la fase logográfica, la fase alfabética y la fase ortográfica. Empezamos con la fase logográfica y como su nombre lo indica, es o aquí el niño aprende a hacer la lectura del logo a través de imágenes o gráficos. Por ejemplo, un niño sin saber leer ni escribir sabe que en el logo de Coca-Cola dice Coca-Cola. Lo mismo sucede con el logo de McDonald's y otras empresas o logotipos que sean para él bastante familiares, ¿sí? Que ya estén familiarizados con ese logotipo como tal. Reconocimiento de la escritura global. Mamá, Coca-Cola, lo que estábamos comentando. McDonald's sin decodificación. Aquí no hay verdadera lectura, sino un mero reconocimiento de la forma visual o logo. Hay actitud de lectura, pero no hay correspondencia grafema-fonema. En esta fase es muy, de repente va a ser muy, muy notorio. Ahí por favor voy a cortar. Ay Dios. En esta fase los niños realizan lo que es el acto de imitación de la lectura. Nos podemos encontrar un niño, por ejemplo, que agarra un libro, hace como que está leyendo, pasa las hojas, coloca su dedo sobre las palabras e imita esta acción, ¿sí? Eso lo realizan los niños que están en esta fase de la lectura, que es la fase logográfica. Continuamos con la fase alfabética. En esta fase ya los niños se van familiarizando con lo que es el alfabeto como tal, ¿sí? Y aquí, eh, esta fase inicia cuando el niño ya entra o se introduce en el mundo de la lectura, ¿sí? Son sus inicios. Es muy probable que en esta fase el niño las palabras que son muy similares las confunda, por ejemplo, sapo y sopa. También de repente nos podemos encontrar con niños que confundan las letras que son similares, por ejemplo, la D y la P. En esta fase nos encontramos la comprensión del principio alfabético, asociación grafema-fonema, etapa de decodificación fonológica, y aquí también el niño lee articulando por fonemas o sílabas. Ma, no. Lo va separando en sílabas también en esta fase. El niño va separando lo que son las palabras en sílabas. Tenemos la tercera y última fase en el aprendizaje de la lectura, que es la fase ortográfica. Reconocimiento de patrones ortográficos necesarios para la lectura fluida. Esta fase se da a los 4 y 5 años, ¿sí? Y ya el niño aquí comienza eh, a leer de manera fluida en algunos casos. Y en otros puede comenzar a leer sílaba por sílaba, ¿sí?
El niño capta grupos de letras y luego palabras en un solo golpe de vista. Esta viene siendo la última fase de lo que es el aprendizaje en la lectura y escritura. Pueden leer también los niños en esta fase de manera rápida palabras que ya han leído anteriormente y ya tienen almacenadas en su memoria y las leen de manera rápida por eso mismo, ¿sí? Muy bien, continuamos con los niveles de la escritura según Emilia Ferreiro. Emilia Ferreiro, una escritora, pedagogo y psicóloga que dio varios aportes a lo que es la adquisición de la lengua escrita. ¿Sí? Ella nació en el año 1937 en Argentina y tiene numerosas obras, en su mayoría todas dedicadas a la escritura como tal. Aquí les voy a presentar los niveles de la escritura. Según Emilia Ferreiro, tenemos el primer nivel, el nivel presilábico. En el nivel presilábico, por lo general, los niños alcanzan la escritura cuando han conseguido escribir algunas letras, ¿sí? Este es el inicio. Aunque no conocen como tal todavía lo que es el significado de cada una de ellas. Llegando ya a este punto, como tal, los niños son capaces de comprender también que cada una de las letras del alfabeto representan un sonido distinto. Aquí también vemos que se identifica el dibujo separado de la escritura como tal. Y aquí lo que es la imaginación del niño cumple un papel fundamental, ya que nos podemos encontrar explicaciones, por ejemplo, de que un niño que se encuentra en esta etapa, nos diga que las palabras largas son de objetos grandes y las palabras cortas son de objetos pequeños, ¿sí? Aquí, pues bueno, como ya les comenté, diferencian el dibujo de la escritura y usa algunas grafías para dar significado a la escritura como tal. En el nivel presilábico, no hay una relación entre la escritura y los fonemas, es decir, no coinciden las letras con los sonidos y solamente realiza trazos dándole él mismo un significado. Por aquí tenemos ejemplos. Mariposa. En ese nivel, cualquier signo puede representar una palabra. Ejemplo, luna. Se da cuenta de que los textos están formados por grupos de letras, algunos largos y otros cortos, y tienen diferentes combinaciones. Si la palabra es el nombre de algo grande, hará trazos grandes, lo que les estaba comentando hace un rato. Y si se trata de algo pequeño, hará letras pequeñas. Entonces, en conclusión, este nivel es el inicio de la escritura como tal. Sí, aquí ya inician sus primeros trazos y sus primeras letras del nivel presilábico como tal. Continuamos con el segundo nivel y es el nivel silábico. En esta etapa ya, pues comienza lo que es el proceso de la adquisición de la lectura y se alcanza realmente cuando el niño ha interiorizado el aspecto cuantitativo de la lectura como tal, sí, de la escritura, perdón, como tal. A partir de este momento, el infante ya es capaz de diferenciar principalmente el tamaño de la palabra escrita, ¿sí? Sin embargo, bueno, como el niño todavía no comprende el significado de cada una de las letras, es decir, no domina el aspecto cualitativo de la lectura. Aquí tenemos que el infante sabe algunas palabras o reconoce que las palabras largas se representan de forma escrita con muchas letras. Aquí tenemos el ejemplo de elefante y planetas. Ya aquí tienen conocimiento de que las palabras cortas tienen menos letras. Lo que pasaba, el caso contrario de lo que pasaba en el primer nivel, en el nivel presilábico.
Y aquí tenemos el ejemplo, sol y son, el ejemplo con esas dos letras. Aquí el niño ya va a tratar de dar un valor sonoro a cada una de las letras como tal, que componen la escritura. Pero bueno, en ese intento divide a la palabra en sílabas y cada letra vale por una sílaba. Allí tenemos el ejemplo de cómo en este nivel los niños pueden escribir, por ejemplo, la palabra café, mesa y pato. En este nivel ya hace uso de las vocales y a cada letra le asigna un valor silábico, aunque también llega a utilizar algunas letras que conoce. Aunque no haya relación entre el sonido y la letra, cada letra asumirá el valor de una sílaba. En esta etapa ya hay un número de letras que coinciden con el número de sílabas de la palabra. Aquí están los ejemplos, ¿sí? Mochila, moneda. Incluso intentará escribir enunciados usando solo las vocales con el concepto de sílabas. Y allí tenemos una oración, ¿sí? Un ejemplo de cómo lo escribiría un niño en ese nivel silábico. La oración es, la luna está linda. Seguimos con lo que es el tercer nivel de la escritura según Emilia Ferreiro. Es el nivel silábico estricta. En este nivel establece diferencias para significados diferentes. De acuerdo al tamaño, asigna cantidades. Asigna cantidad de letras por cantidad de sílabas. Aquí tenemos el ejemplo de la sílaba estricta sin valor sonoro convencional, ¿sí? De las palabras mariposa, perro y paloma. Silábica estricta con valor sonoro convencional. Aquí tenemos el ejemplo de cómo lo escribirían ellos en este caso, o en este nivel de la palabra gato, la palabra pato y la palabra mariposa. Emplea vocales y consonantes con valor sonoro convencional para cada sílaba que contiene la palabra. Continuamos con el siguiente nivel de la escritura, que es el nivel silábico alfabético. En este nivel o en esta etapa silábica, el niño todavía no conoce del todo el sonido que representa cada una de las letras, ¿sí? Ellos lo están empezando a conocer como tal, pero trata de deducirlo valiéndose de las que ya conoce para representar las sílabas concretas como tal, ¿sí? Por ejemplo, el niño puede pensar que la letra P se lee siempre con la sílaba P o que la letra T se lee siempre con la sílaba T y así sucesivamente. Aquí tenemos un ejemplo de los sonidos también me y B. En la fase o en el nivel silábico alfabético se da lo que es la adquisición de la escritura y se puede observar que el niño en este nivel es capaz de dividir las palabras en sílabas y hacer también una escritura un poco más aproximada de lo que de la palabra como tal, ¿sí? En esta etapa trabaja tanto el modo silábico como el alfabético. En cierto momento puede producirse un conflicto por la hipótesis silábica y la información recibida con el uso del fonema escrito y entonces hace una combinación de ambas. Aquí están los ejemplos de las palabras familia y sapo, de cómo la escribiría un niño que se encuentra en el nivel silábico alfabético. En ocasiones podría pensarse que es dislexia porque omite letras o las consonantes las representa con cualquier grafía, pero las vocales sí corresponderán al sonido que desea aplicar, aunque ya comienza a diferenciar y representar sílabas completas. Continuamos con el último nivel de lo que es el último nivel de la escritura, ¿sí? Según Emilia Ferreiro, y es el nivel alfabético. Bueno, ya en este último nivel, los niños ya están en la etapa final de la lectoescritura y bueno, se alcanza cuando el niño descubre
que el sonido o los sonidos es representado cada uno con las letras del alfabeto y adquiere habilidad también para combinarlas de manera adecuada. Ya a partir de este momento como tal, el niño ya no tiene problemas con la lectura y la escritura. Los únicos problemas de repente que se van a presentar en este camino será la ortografía, que eso lo va a ir mejorando a medida que va pasando el tiempo. Y pues ya iría lo que es perfeccionando la escritura para tener también buena letra. Aquí en este nivel ya los niños conocen los sonidos como tal. Y tenemos allí el ejemplo de cómo escribiría un niño en la fase o en el nivel alfabético esta oración. Hoy fuimos al parque. Más o menos sería de esta manera. Fíjense que la letra H en la palabra hoy no la coloca, ¿sí? Lo que estábamos mencionando hace un rato y es que a medida que va pasando el tiempo el niño va adquiriendo pues mejor ortografía. En este nivel ya hay una correspondencia entre los fonemas y las letras, aunque pudieran presentarse ocasionalmente situaciones del nivel anterior. Al escribir juntas las palabras, pero son legibles y pueden diferenciarse, aunque comete faltas de ortografía y de sintaxis, no es tan importante ya que está en la etapa de autocorrección. Sí, eso lo van a poder mejorar a medida que va pasando el tiempo, sí, con la ayuda de la docente y también de los padres y representantes desde casa. Aquí tendríamos más o menos un ejemplo también de cómo escribirían estas oraciones los niños que se encuentren en esta etapa. La oración, mi perro es café y la maestra escribe. En este nivel ya es capaz de distinguir todos los sonidos y representarlos con las letras correspondientes, aunque todavía no distingue el uso de los fonemas que tienen un sonido similar. Por ejemplo, BB, CS y JG. Esto por lo general a los niños se les dificulta, ¿sí? Pero bueno, son, eh, se pueden ir explicándole a lo largo del camino. Lo importante es que ya en esta fase como tal, pues el niño ya adquiere lo que es la escritura y pues son detalles que se pueden ir mejorando a medida que va pasando el tiempo. Es importante que nosotros como docentes de educación inicial tengamos conocimiento de los niveles de escritura y también de lectura para que cuando un niño se encuentre por ejemplo, en algún nivel en uno de los primeros niveles, por ejemplo, de escritura, veamos que no escribe bien, entonces sepamos qué es que se encuentra allí y no es que no lo quiera hacer porque no está prestando atención o bueno, por múltiples em, de repente múltiples cosas que de repente se nos puede ocurrir a nosotros como docentes. Entonces es importante conocerlos y también colocarlos en práctica. Estoy totalmente a la orden, ya en el aula virtual están las últimas actividades a realizar, ya que estamos culminando el semestre y bueno, estamos en contacto. Que tengan feliz día.